¿En quién lo utilizas hoy día más? ¿Y qué resultados has visto? Cuando se ha visto que el THC, que es el que te pone groovy, ayuda mucho a estimular el apetito, que es el famoso monchis, te ayuda a disminuir la náusea, te ayuda a controlar también dolor. Entonces puede llegar a ser una buena opción en pacientes que a lo mejor están en quimioterapia. Claro. Que tienen dolor, que tienen náusea, que van a vomitar por la quimioterapia, ¿no? Ahora, de ninguna manera es la primera opción, o sea, hay otro tipo de medicamentos, pero es una opción. Claro. Y del otro lado tenemos el CBD, que como trabaja más en temas endocrinos de inflamación inmunológico, se ha visto que puede tener a lo mejor una influencia en temas de dolor crónico, pero solo ciertos tipos de dolor crónico, cosas inflamatorias, en regeneración de célula, en pacientes con dolor postquirúrgico ginecológico, se ha visto que ayuda mucho en dolor postquirúrgico ortopédico también. En pacientes, por ejemplo, con artritis, les disminuye un poco la sensación de dolor. Glaucoma, el dolor también puede servir. O sea, como que con ciertos tipos de dolores son los estudios que han tenido un mayor... Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo, ¿o no? Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta en otro episodio de su podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. Y de hecho hoy creo que, bueno, no sé, ahorita en la plática vemos si se va más a lo no o a dónde nos vamos, ¿ok? Pero bueno, a ver, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante de entrada porque no conozco mucho al respecto. O sea, por supuesto que he oído de él y demás por muchas pacientes a través de la persona que ahorita van a conocer. Pero vamos, creo que vale la pena profundizar un poco en esto y abrirnos y conocer qué hay detrás de todo esto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de el cannabis en la medicina, o cannabis medicinal, o medicina canábica, como ustedes quieran decirle. Y para esto, y para poder expandirnos en esto, quise invitar a una gran amiga, que conozco desde hace, no voy a decir cuántos años, porque pues ya uno grande, la doctora Roxana Castillo, que además de ser una gran doctora, canta cabrón. A ver si la convencemos que nos cante tantito. Pero bueno, a ver, Roxana, ella es médico internista por La Salle, ¿verdad? Sí. Hizo un estudio de fitofarmacia en Europa, En la en la ciudad de Barcelona. Y estudio de cannabis por el TEC de Monterrey. Ajá, así es. Bien. Ay, sí le leí, ¿ok? Y bueno, ella, además de ejercer como médico internista, desde hace algunos años, incursionó en todo este tema del cannabis y la medicina, ¿no? ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Cómo te surgió? O sea, ¿cómo dijiste un día, voy a investigar ahí, voy a estudiar ahí, voy a leer de eso y voy a ejercer de eso? Es como un salto en el tiempo. Cuando era estudiante de medicina, Ajá. en algún momento un amigo nos pidió que lo acompañáramos a casa de una persona porque iba a comprarle marihuana. Entonces, pues nosotros como buenos compañeros dijimos, pues te acompañamos, ¿no? Ok. Entonces ahí vamos todo y cuando llegamos nos abre la puerta una señora ya grande que se veía muy flaquita, se veía pues desgastada. Uh-huh. Entramos, platicamos con ella, fumamos con ella y después de esa reunión nos enteramos que él la había conocido porque ella era su paciente en el hospital y ella fue la que le dijo, vengan, yo tengo un montón, no vayan a lugares raros, yo les invito, y él nos llevó, ¿no? Uh-huh. Ella se llamaba María del Carmen,
Era una paciente con cáncer. Ella ya había pasado por 4 ciclos de quimioterapia. Obviamente ya los últimos ciclos eran paliativos, porque pues ya estaba todo invadido. Okay. Y había tenido ya múltiples esquemas de analgesia para quitarle el dolor, pero no le funcionaban. Entonces estaba siempre dormida, no podía ser funcional, y como ella era madre soltera y una de sus hijas pues tenía como cierta deficiencia, creo que, no me acuerdo, psicométrica o algo tenía, que requería del apoyo de la mamá. Entonces alguien alguna vez le sugirió el que empezara a utilizar cannabis, y ella empezó para a manejar. Manejo del dolor. Sí, para manejo del dolor y poderse mover, porque tenía metástasis óseas. Okay. Entonces, así fue como fuimos conociendo a María del Carmen, y nos la fuimos a encontrar miles de veces en el hospital. Nos saludaba con muchísimo gusto, nos daba mucho gusto verla, nos platicaba muchas cosas de la vida, nos enseñó mucho a mí y a mis compañeros cómo era como el uso de ese cannabis, pues medicinal, ¿no? O sea, no nada más esa parte pues psicotrópica que todos conocemos, ¿no? El ponerte pacheco. Y ya de ahí, pues, obviamente María del Carmen falleció. Dejamos un día, nada más se fue a despedir de nosotros un día, y pues no la volvimos a ver nunca más. Venimos a hacer la residencia, acabamos, llega la pandemia, empiezo a trabajar, posteriormente llega la pandemia, y durante la pandemia dije, pues quiero hacer algo con mi tiempo, ¿no? Y siempre he tenido como ese interés por todo lo que es la medicina herbolaria, porque a la gente le gusta. O sea, nosotros los médicos estamos eternamente peleados por que usen plantas y que sí usan sus suplementos y lo que les recomendaron, pero la realidad es que los van a usar con nosotros o sin nosotros. Qué mejor saber qué hacer. Perdón que te interrumpa, creo yo que muchos médicos, a lo mejor no hablo por todos, mucho menos, pero como no conocemos, exacto, o sea, muchos detalles de algunas plantas, cuando la paciente te pregunta, la verdad mi respuesta es, mira, no sé al respecto, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, solo no lo sé, no te puedo decir nada, déjame investigar, déjame leer y te puedo dar un punto de vista, pero sí puedo creer que también por otro de muchos colegas que de plano dicen, no te acerques a nada de eso, ¿no? Claro. Y es que también viene desde nuestra formación. O sea, actualmente, si te fijas, se habla mucho de toma de suplementos, se habla mucho de cannabis, de cierto tipo de plantas, de adaptógenos, y como médicos debería ser nuestra responsabilidad educarnos al respecto, pero en la escuela no sucede. Nadie nos explica, ni siquiera llevamos una clase de nutrición la mayoría. Entonces no sabemos cómo decirle a un paciente qué coma, qué no coma, cómo hacerlo bien o no. Claro. Entonces, desde esas bases ya venimos con estos temas, ¿no? Entonces, pues decidí hacer algo y dije, pues lo voy a enfocar hacia el tema de las plantas, porque es muy común que mis pacientes me pregunten, doctora, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo no tomar esto? Etcétera. Hago la maestría, y justo cuando pasa lo de la maestría, coincide con que empieza a haber este boom del cannabis medicinal, donde sale un reglamento ya legal, con intentando poner algunas reglas y ya marcando como ese caminito para poder tener una legalización del cannabis para uso medicinal e investigación, y también hay uso industrial, porque también tiene un uso industrial, y dije, pues deja aprovecho. Me metí, coincidí con una empresa americana con la que empecé a trabajar, conocer cómo funcionaba, ver el tipo de personas y el motivo por el que se acercaban a buscar este tipo de suplementos, y surgió la oportunidad de tomar pues estos estudios, ¿no?, de cannabis medicinal. Empezaron a surgir también otro tipo de asociaciones, como está el ICANN, están Canapeutas, que son redes médicas que se enfocan mucho en la asesoría de los pacientes y poderlos dirigir de manera segura a poder hacer uso de estos suplementos, ¿no? Oye, y en cuanto a, bueno, tocaste un punto que te iba a preguntar, el tema del uso del cannabis, ya ahorita nos dirás como más especificaciones, pero es totalmente avalado por COFEPRIS, es decir, no hay tema con eso. No. O sea, digo, es decir, porque a lo mejor mucha gente que nos está viendo y escuchando va a decir cannabis igual a ilegal, ¿me explico? Es un terreno un poco gris. Lo que pasa es que a finales de ese sexenio de Peña Nieto, cuando sale este reglamento, ya no se le dio esa continuidad. Y si cualquiera de nosotros nos ponemos a leer ese reglamento, está muy vago. O sea, es muy básico. Y creo que el tema del cannabis, por el
por sus propiedades necesita ser algo muy detallado. Y esto lo único que permitió es que quedáramos como en zona gris, ¿no? Algunas áreas legales, otras alegales y otras súper ilegales, ¿no? O sea, si hay ciertas condiciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, que si tú sí puedes portar cierta cantidad de cannabis para uso personal y no hay un problema, pero, por ejemplo, no puedes consumirlo en espacios públicos donde no esté permitido. Hay ciertas zonas de tolerancia, por ejemplo, cerca de Reforma, pero no se puede hacer abiertamente, está súper prohibido consumirlo cerca de donde hay menores. Definitivamente en el reglamento te dice que tú no tienes permitido la fabricación, la producción, O sea, si no la puedes venta tener tu directamente. matita en tu casa, pues, ¿no? Podrías tenerla, en teoría deberías de tener un permiso, pero la realidad es que ¿quién va a ir a buscar a tu casa? O sea, necesitas tener un orden de categoría, o sea, tiene otras implicaciones legales. Pero para el tema de salud, ya como cannabis medicinal, tendrías que, no es como la pura planta, o sea, la vía de administración es a través de otros medios, y esos medios se tienen que producir. Entonces todo va desde atrás de, a ver, ¿de dónde consigo la planta? Compro esa planta, hago mi producción y luego la venta. Entonces todos esos eventos que van en todo el paso desde que está la plantita hasta que te llega a tu casa y tú te la puedas tomar, tiene ciertos como bemoles ahí legales y alegales. Entonces muchos de los productos que están disponibles en el mercado, lo que ha sucedido es que lo han hecho a base de meter amparos y este tipo de situaciones, pero no es que sea legal así abierto para todos y que todos lo consuman, no. Oye, y hoy día, ¿en qué se usa? O sea, tú a tus pacientes, ¿en qué lo puedes usar? O sea, si la mayoría de tus pacientes por tu especialidad, que es medicina interna, a lo mejor ves mucho crónico degenerativos, diabetes, hipertensión. Digo, puedes ver muchas otras cosas, ¿no? Pero por el tipo de población que tenemos y tu especialidad, me imagino que ves mucho de ese tipo de pacientes. ¿Cuál es el uso? O sea, ¿tú en quién lo utilizas hoy día más? ¿Y qué resultados has visto? Mira, para ver en quién lo utilizo más, creo que es importante entender el por qué, o sea, cómo nos sirve el cannabis y por qué cumple la función que cumple, ¿no? Todos los mamíferos tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Así como tenemos un sistema circulatorio, un sistema nervioso, un sistema osteomuscular, bueno, tenemos un sistema endocannabinoide, que es un sistema de receptores y sustancias que se unen para que se lleve a cabo una función. Parte de esa función, dentro de las muchas, de ese sistema endocannabinoide es la regulación del dolor, la regulación de funciones neurológicas, de funciones endocrinas, de la reproducción de las células, de la maduración de las células, de moderar la inflamación, por ejemplo. Entonces, se estudió que la planta del cannabis con los cannabinoides, que son como las sustancias activas de la planta, que son muchos tipos, van y se unen a esos receptores o estimulan indirectamente esos receptores y por eso dan el efecto. El THC, que es el que te pone acá groovy, ese va y se une a ciertos receptores directamente. Y por el otro lado tenemos el CBD, que estimula indirectamente otro tipo de receptores. De esa misma vía, o sea, de esa misma vía, nada más que lo hace como de una manera un poquito indirecta. Por eso no tiene el mismo efecto groovy, dirías tú, que el THC. Exacto. Sí. Entonces, el CBD, por ejemplo, pues no te va a poner nunca como medio locochón. Al contrario, o sea, tú puedes medio bajar el locochón con el CBD, se contrarrestan uno a otro. Entonces eso también está evidenciado. Y si entendemos un poco qué es lo que es el sistema endocannabinoide, entendemos qué es lo que esperamos que suceda en un paciente que toma alguno de estos dos compuestos. Que si bien puede ser THC con CBD o CBD, ¿no? En mayor o menor proporción. O sea, por lo que entiendo, o sea, es como... a lo mejor muchos no lo van a entender, pero como la coagulación, la vía intrínseca, la extrínseca y la vía común, es decir, llega y uno actúa en una vía, el otro en otra, pero al final llegan al mismo, o sea, pueden llegar al mismo punto o actuar en el final, en el mismo final. No llegan al final, porque, por ejemplo, el THC estimula muchísimo más receptores que son receptores cannabinoides tipo 1, que esos están más distribuidos en el sistema nervioso y por eso pues juega con nuestra cabecita, ¿no? Cómo nos sentimos.
a diferencia del CBD que actúa más en el sistema inmunológico, tiene un poquito más de acción en el sistema endocrino, en el sistema circulatorio, porque te puede bajar la presión un poquito y te da otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, el que se usa como tal o es el CBD. Se pueden usar los dos. Okay. Lo que pasa es que depende mucho el efecto que estés buscando. Por ejemplo, si tú estás buscando, se ha visto que el THC, que es el que te pone groovy, ayuda mucho a estimular el apetito, que pues el famoso monchis, te ayuda a disminuir la náusea, te ayuda a controlar también dolor. Entonces, puede llegar a ser una buena opción en pacientes que a lo mejor están en quimioterapia. Claro. Que tienen dolor, que tienen náusea, que van a vomitar por la quimioterapia, ¿no? Ahora, de ninguna manera es la primera opción, o sea, hay otro tipo de medicamentos, pero es una opción. Claro. Y del otro lado tenemos el CBD, que como trabaja más en temas endocrinos de inflamación inmunológico, se ha visto que puede tener a lo mejor una influencia en temas de dolor crónico, pero solo ciertos tipos de dolor crónico, cosas inflamatorias, en regeneración de células. O sea, en pacientes con lupus, artritis reumatoide, ese tipo de dolor crónico, problemas inmunológicos, o sea, ahí podría caer, digámoslo así. Sí puede caer, no es en los que se ha visto un mayor impacto. Okay. O sea, sí puede disminuir de alguna manera la inflamación, pero esa inflamación, como está dado por otras vías autoinmunes, pues a veces puede ser un poquito más complicado, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, en pacientes con neuropatía, en pacientes con dolor postquirúrgico, ginecológico, se ha visto que ayuda mucho en dolor postquirúrgico ortopédico también. En pacientes, por ejemplo, con artritis, les disminuye un poco la sensación de dolor. Glaucoma, el dolor también puede servir. O sea, como que con ciertos tipos de dolores son los estudios que han tenido un mayor... pero no es en el dolor en general. Ahora, hay algunos estudios que son estudios que la mayoría están hechos en ratones, no en personas, que no quiere decir que porque pasen una ratita va a suceder en el humano, pero donde se ha visto que ayudan a que hay una reducción de ciertos tipos de tumores, como por ejemplo ciertos tumores cerebrales, no al grado de curación, pero lo suficiente para poder tener un margen cuando se haga una resección o que haya una respuesta a lo mejor más favorable para una quimioterapia, ¿no? Entonces, el tema de que caigan mucho en que está alegal e ilegal no permite que se hagan abiertamente los suficientes estudios para poder decir sí, te ayuda en esto definitivamente, esto no. Ahora, ya hay medicamentos que están hechos a base de estas sustancias de cannabis, que sí se usan y que tienen aprobación de la FDA y se utilizan en pacientes y que incluso aquí en México se pueden llegar a dar, pero se necesitan con ciertos permisos por parte de médicos y legal. El Dronabinol, el Sativex, por ejemplo, también existe. O sea, son medicamentos que son tienen extracto de. ¿Y para qué se usan? Justo para ese tipo de pacientes. Casi siempre, hasta ahorita, las indicaciones como más comunes son pacientes que están en cáncer, quimioterapia y que no respondieron a los tratamientos para control de dolor, a náusea, vómito. También se utiliza, por ejemplo, para epilepsias malignas de la infancia, síndrome de Dravet, que también se puede llegar a utilizar, Lennox-Gastaut, que son niños que tienen convulsiones a cada rato. Y de hecho, por ejemplo, está el caso de Grace, que es una niñita que aquí en México fue como, gracias a ella, pues se pudo abrir esta conversación, ¿no? Pues sus papás vieron que pues estaba deteriorando, convulsionando muchísimas veces en el día, y ellos hicieron mucho empuje después de haber investigado cómo se estaba manejando en Estados Unidos para que las autoridades pues les dieran el permiso de poder pasar estos medicamentos para acá, y con eso se redujeron sus crisis convulsivas a un 70%, o sea... Oye, y la o sea, me queda claro que en estos ejemplos que diste del extracto de, entonces la presentación es frasquito, gotero, no sé, ¿no? Pero, es decir, tú también puedes, en la medicina canábica o cannabis medicinal, tú también tienen dosificado el tema de, ¿sabes qué? Te tendrías que fumar, voy a decir algo, 15 gramos al día como dosis para lo que tienes, o sea, o siempre se maneja ya en extractos, es decir, ¿cómo es la dosificación? Digo, hablando de
y preguntando directo a gente como tú, que lo tiene estudiado, que es decir, que lo hace de buena manera, ¿me explicó? ¿Cómo es la dosificación? O sea, pon un ejemplo algún paciente que tú tengas, que tú lleves tratando por X enfermedad y utilices cannabis. O sea, ¿cómo es la dosificación? No, pues échate un churro y ya es en gotitas, o porque hay muchos también en vapeadores, que ya está el extracto como tal. Entonces, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el manejo? Danos un ejemplo. Híjole, el tema de es que con todo lo que te platique te vas a dar cuenta que todo siempre termina estando ligado a la parte legal. Sí. Porque, o sea, algo que es importante es, por ejemplo, el tipo de cannabinoides que tiene la planta siempre es súper diferente, porque depende mucho de la especie, de si es cáñamo, de si es cannabis, como que depende de las subespecies, especies, y dentro de eso también depende mucho la exposición solar, el grado de madurez de la planta, a cuánta luz estuvo expuesta a la floración, porque todo el mundo piensa que la hojita es lo que se fuma y no, lo que se fuman son las flores. Entonces, como que todo eso depende el tipo de cannabinoide que hay en la planta y la cantidad, qué tan concentrada está. O sea, seguramente has visto en la tele cómo ponen así las lucecitas moradas y que para hacerla hidropónica y que es súper potente. Ajá, o sea, porque eso te incrementa la cantidad de cannabinoides que hay en la planta y te da ciertas características. Por ejemplo, la índica, pues dicen que te relaja un poquito más, a lo mejor por acá la sativa te activa un poco más, si las pones, haces una híbrida, que ahorita ya casi todas son híbridas de alguna forma. Muchas veces ni siquiera saben lo que están sembrando. Exactamente. Entonces, de eso va a depender lo que estés fumando en la hoja. Entonces, es difícil que fumado le puedas decir a un paciente, dale 2-3 toques o échate un porrito una vez al día. Porque realmente no sabes lo que le estás dando. O sea, le estás dando la planta, pero no sabes qué hay ahí. Ni siquiera sabes ni dónde la está comprando, el que la está comprando, cómo la hizo, de dónde la sacó. Cómo la escondió, cómo la transportó, si le puso fertilizantes, si le puso herbicidas, si le puso gasolina para que no oliera marihuana. O sea, tú no sabes qué tiene, ¿no? Incluso hay quien le pone orina para que los perros huelan orina y se alejen de ella. O sea, no lo sabes. Entonces, para fines de medicina canábica, siempre, nunca, bueno, al revés, nunca se va a sugerir que sea fumada, porque al final también es exponerte a una combustión. O sea, la planta sí tiene cannabinoides, pues también se está quemando, estás fumando humo, estás fumando un humo caliente y que eso puede irritar la vía respiratoria. Entonces, no es el medio ideal. Hay otras presentaciones que pueden ser en cápsulas, que por ejemplo que en Canadá se administran en cápsulas, tabletas, se puede dar como tinturas que son a base de alcohol, se pueden hacer extractos y esos extractos se pueden obtener a base de CO2 hipercrítico, se pueden hacer extracciones con aceite como la famosa mantequilla para los brownies. Para los brownies. Exacto. Cuando son preparaciones caseras, también es difícil porque no sabes qué trae la planta para saber cuánto tiene lo que te estás comiendo. Ni cuántas plantas usó, ¿no? O sea, sí, no hay un control de... Y actualmente en México, como no está esta regulación, no está estandarizado los productos. Hay unos productos que van a traer tal concentración, hay unos productos que van a traer otra concentración, hay unos productos que van a ser sublinguales, otros que van a ser orales, las gomitas, hay muchas presentaciones. Entonces, yo creo que aquí en México va a ser un poquito difícil mientras esto no esté regulado, de que solo puedes producir esto con estas concentraciones y listo. Hasta que no lleguemos a ese punto, la dosis es difícil de establecer para todo mundo, porque también no va a ser lo mismo la dosis que le vas a dar a lo mejor a un niño para CBD, porque ellos no les puedes dar THC, nunca jamás de la vida, o que le vas a dar a un adulto mayor, o que le vas a dar a una mujer que a lo mejor es muy flaquita, o un hombre que es muy gordito, por la distribución de la grasa. Claro, pero ese tipo de dosis, de alguna manera, las han ido estandarizando a través de los años, en base a los estudios, bueno, de alguna manera tratan de traspolar el efecto en ciertos animales y traspolarlo al humano, ¿no? Entonces, en base a eso han ido como estandarizando ciertas dosis acorde a edad, acorde a peso y acorde a patología, o sea, al problema que estás tratando de resolver. Sí tienden a hacer esa estandarización, pero dentro del estudio.
No se extrapola a otros estudios, por lo tanto es difícil comparar uno con otro. Okay. Hay varios estudios, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió cuando empecé a meterme en todo esto es que yo nunca pensé que Israel fuera a ser un pionero tan importante en cannabis medicinal. Okay. Y lo es. O sea, de hecho el doctor Mechulam, que es como el padre de los cannabinoides, pues él era de Israel y él apenas falleció hace unos 3 años más o menos. Y tenía muchísimos estudios. Pero justo en varios de sus estudios él menciona que el principal problema es que no saben de dónde están obteniendo o que están cambiando los extractos. Y se entiende, o sea, tú vas y compras un frasquito, pero al rato ya vas y ya no hay, pero te ofrecen otro, pues ya cambiaste. Claro, y como no, la línea de producción no está totalmente clara por el tema legal, entonces hay muchos sesgos en la línea de producción para que llegue el producto final al paciente. O pon tú que sí lo estén haciendo bien, que afortunadamente sí sean plantas bien cuidadas, que no traigan ningún contaminante, que hicieron bien el producto, por el mismo tema de que es algo que pues las autoridades van a estar con ojo de águila, a veces puede hacer que la cadena de producción no sea continua, ¿no? Claro. Entonces que hayan ciertos desabastos por aduanas, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues se vuelve complicado para los pacientes que necesitan tener un producto en específico de manera continua para algo. Claro. Pero entonces, ustedes, pues al final creo que por lo que escucho, se quedan limitados. No sé si eso sea solo un tema de México o me imagino que también en muchos otros países por la parte legal. O sea, es decir, no puede ser de alguna manera tan abierto, pero por este vacío legal, ¿no? No sé si hay algún país donde esté mucho mejor estructurado el tema legal. Muchísimos. O sea, en Estados Unidos nada más que sus regulaciones son estatales, no son federales. Por eso la FDA no lo abre el cannabis en todos lados, son solo en ciertos estados. Okay. Porque eso pasa a ser legislación estatal, no federal. Pero, por ejemplo, tienen muy buen programa de cannabis medicinal. Canadá, Brasil, Colombia... o sea, hay muchísimos países que lo tienen. Uruguay, vaya, en Uruguay la venta es libre, ¿no? Entonces, creo que más bien falta que, pues de este lado en algún momento alguien lo retome y más bien decida pulirlo, valga la pena. Pero creo que el hecho de intervenir en eso, tienen que poner una balanza, a ver qué tanto queremos hacerlo, restringirlo es una prioridad, porque hacer todas esas legislaciones es tiempo, es dinero. Entonces ahí tienen que empezar a poner qué tanto es una prioridad una cosa con otra. Y ahorita como todo está el foco sobre lo del fentanilo, como que fue un tema que se fue quedando un poquito atrás. Oye, y en los países, o sea, por ejemplo, Brasil, o países latinos, que sí tienen una mejor regulación de todo esto, ¿cómo les ha ido? O sea, o sea, ya cuando todo está bien, las reglas están claras y sobre la mesa, ¿cómo ha funcionado? La verdad es que bien, o sea, en los estudios que han reportado, sí reportan los primeros años como un pico pequeño de uso más frecuente y se entiende, vaya, eso pasa ahorita hasta con el Ozempic, ¿no? Todo el mundo quiere indicar Ozempic y todo el mundo quiere usar Ozempic. Sí. Entonces, como que siempre que hay algo nuevo, va a haber un pequeño pico de uso y después se estabiliza y se mantiene. Como está regulado para grupos muy específicos, no es como que cannabis medicinal y para todo lo que lo quieras usar en medicina, ¿no? O sea, hay indicaciones muy claras de en cuándo sí y cuándo no. Y si se cumplen esas regulaciones y tú eres candidato, lo puedes tener autorizado y seguirlo utilizando, ¿no? Pero no se ha visto que haya un incremento en el uso, por lo menos recreativo, asociado al cannabis medicinal, no. Ok. O sea, no se ha visto que eso repercuta en que haya más gente adicta y demás. O sea, en los lugares donde está muy bien las reglas del juego, Sí. Y se entiende. O sea, ¿por qué si yo soy un consumidor que lo hace por casual, relajarme, pasármela bien, no sé, recreativo 100%, ¿por qué uno tiene que tomar toda la molestia de ir a consultas, echar mentiras, anotar todas las citas, pagar, cuando puedo ir con el vecino dealer de la esquina, ¿no? O sea, como que se entiende que alguien que consume... O sea, ¿para qué voy a hacer todo este rollo si aquí o sea, la porque tengo? Porque no es necesario. Ya. Oye, y tú, a lo mejor,
te has topado con cierta resistencia, me imagino, más que de pacientes, de colegas. O cómo lo has sentido tú. Porque no sé, o a lo mejor me equivoco, si hay mucha gente, o sea, médicos como tú, que practiquen este tipo de medicina. No sé cómo está el gremio, si hay muchos, pocos, ¿no? Y qué tanta resistencia has encontrado del gremio. O sea, hey, Yo pensaría que mucha, pero no tanta. Nada más creo, o sea, lo que sí me doy cuenta es que son más discretos. O sea, me buscan y me dicen, oye, Rox, fíjate que tengo un paciente con tal cosa y quería preguntarte si tú crees que le podría beneficiar. Y ya yo le digo, no, amigo, ahí sí, no creo que tenga ningún sentido. O pues chance sí, si quieres mándamelo, platico con él, que me cuente bien y vemos si sí sirve de algo o no. Ok, o sea, entonces no, o sea, o sea, yo hubiera pensado que iba a haber gente que, así como, no, fuchi. No, creo que si tuviera que poner en la balanza que he tenido más, si doctores preguntándome, oye, ¿tú crees que este sirva para esto? ¿Le podría ayudar? Yo creo que es mucho la preocupación que tienen los doctores por sus pacientes, va mucho más que los doctores que se ponen en eso no sirve para nada, claro. No hay estudios, o sea. Pues qué bueno, o sea, porque entonces la mayoría de la gente puede tener la mente abierta para decir, bueno, a ver, si ya intenté esto, no funciona. Es decir, como buscar otras opciones, claro, no convencionales o poco convencionales para tratar de ayudar a su paciente, ¿no? Sí. Bueno, mira, qué bueno, yo sí creía que había mucha resistencia. Y bueno, ¿y son muchos? O sea, tu gremio hay mucha gente, porque me imagino que se empiezan a contactar, o sea, empiezan a hacer como un grupo, es mucha la gente del gremio que está ya... ¿Qué pregunta? No, que está preparándose y que está estudiando como tú para ya también hacerlo de una forma más, Sí los hay. Creo que hubo un boom después de que salió lo del reglamento y como que se empezó a poner todo sobre la mesa para que quedara legalizado, pues para que no nos agarrara en curva, ¿no? Como claro, que querías estar preparado, estudiar y demás. Y eso yo creo que se mantuvo durante unos 2-3 años. Y ya después como que se fue calmando un poquito y siguen habiendo cursos. Hay un curso formal de la UNAM. O sea, hay muchísimas cosas. Pero sí siento que como que se calmó un poquito y que se calmó un poco ese enfoque, precisamente porque pues sigues estando un poco atado de manos, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, tú que llevas ya algunos años en este gremio, sí has visto cómo ha crecido, o sea, a lo mejor empezaron 10 en el grupo y ahorita ya son 100, o sea, sí has visto que mucha gente ha querido meterse a estudiar como en su momento tú quisiste hacerlo. Creo que más bien a mí lo que me tocó fue cuando yo empecé, dije, caray, hay un chorro. Más bien me pasó eso. O sea, yo pensé que yo iba a llegar a ser pionera. No la única, pero sí dije, vamos acá a ser pioneros en México. Y llegué y dije, error. O sea, hay muchísima gente súper preparada y que tiene muchísimos más años de experiencia. O sea, están muy cañones. Vale. Creo que eso fue más para mí esa impresión. Ya después sí vi gente que se metía a cursos, que tomaba otro tipo de clases y continuamente se están preparando. Pero no lo sentí tan como impactante como cuando yo entré y dije, somos muchísimos. Claro. Ajá. Que a lo mejor todos podíamos asumir que había poca gente, pero justamente por el tema de legal o no legal, lo hacían o ejercían esa medicina, pero como en corto. Claro, pues tratas también de ser como discreto, no esconderte, porque yo creo que es un tema del cual se debe de hablar, porque al final se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes y darles alternativas, ¿no? Si algo no les está funcionando, o aunque les funcione, ellos no quieren, no puedes obligar a una persona, no, te tomas lo alópata, pues no quiere, o sea, a lo mejor ayudarle, guiarlos a que lo hagan dentro de un marco lo más seguro posible. Pero pues sí, así fue esa experiencia. Oye, tú ahorita, por lo que nos platicas, en lo que tú has visto mejores resultados o que ves que responden mucho mejores temas de dolor, inflamación
náuseas, o sea, pacientes en tratamientos de quimio, pues como el fuerte. ¿Has visto alguna en otra enfermedad donde digas, mira, o sea, bien, no sé, trastorno por déficit de atención, no sé, o sea, ¿hay alguna otra, más allá de eso, de la parte de pacientes oncológicos? La verdad es que yo pacientes oncológicos, te voy a ser sincera, yo no los he manejado directamente, uno porque no soy oncóloga, no soy algóloga, y porque es mucho más complicado conseguir el tema de manera segura con THC, ¿no? O sea, sus quimiotipos con THC son más difíciles. El conseguir los que sean seguros, que no andes ahí metiéndote en problemas que pues ni quieres tener tú ni que tenga el paciente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo lo que he utilizado mucho más sí son productos que contienen CBD, que también me ha tocado con CBG, que es cannabigerol, que es otro tipo de cannabinoides, y trato de fijarme si tienen algún tipo, por ejemplo, de terpeno, que es otra sustancia que tiene la planta, y que dependiendo del tipo de terpenos hay una teoría donde se supone que te ayuda a como resaltar ciertos aspectos de los efectos que tú quieres. Okay. Ajá. Entonces está limoneno que te va a activar más, están a lo mejor geraniol que te va también como a activar cerebralmente un poquito más, va a haber otros que te va, linalol que te va a relajar y que también lo tiene la lavanda, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, ahora. Ajá, o sea, o que vengan adicionados con melatonina. Mucha gente usa lavanda para... La relajación. Ajá, para... Exacto. Okay, Entonces, como que trato de enfocarme un poquito en esa parte. Y donde yo he visto que han tenido mejores resultados definitivamente es en temas de dolor. O sea, ha habido desde alguien que reacciona muy rápido hasta alguien que se lleva un poquito más de meses porque a lo mejor ya trae inflamación más crónica y nos tenemos que ir con paciencia subiendo poquito a poquito la dosis. Pero definitivamente dolor ortopédico y dolor neurológico son los que mejor. Ya. Fuera de ahí, tuvimos una sesión hace un par de años, justo en conmemoración del Día Mundial de la Neurodivergencia, y fue con un grupo de papás de Veracruz, con hijitos que tienen trastorno del espectro autista. Okay. Y fue más bien como para que conocer un poquito ellos qué experiencia han tenido, ¿no? O sea, que me contaran ellos cómo les había ido con el uso de CBD en sus hijos. Y en ellos la verdad es que yo no vi ninguno de los papás, y eran bastantes, o sea, sí era un grupo como de 200 papás, compartieron su anécdota alrededor de 15, y los 15 dijeron que la verdad habían notado un cambio positivo en sus hijos, donde a lo mejor tenían menos de estos eventos de gritar, de alterar, de exaltarse, de autolesionarse, se calmaba un poquito más. Y incluso algunos de ellos empezaron a ser un poco más verbales, a expresar un poquito más de palabras, mejorar patrones de sueño, ayudarles un poco con el tema de la comida, porque son niños que tienen mucho conflicto con el tema de las texturas. Entonces a veces hay muchos problemas de nutrición con eso, y ellos habían notado que sí les ayudaba un poquito más con el decir, bueno, voy a probar, ¿no? Y esos eran como los cambios principales, que si bien la mayoría de los papás decían, bueno, no esperamos que vaya a haber un cambio así brutal y que de repente el niño empiece a actuar como el hermanito completamente, pues no es esperado, ¿no? Pero sí notaban cambios muy positivos que les permitía a ellos sentirse también menos agotados y menos frustrados, porque al final tener una convivencia con un hijito con un trastorno de espectro autista puede llegar a ser muy difícil y muy pesado para los papás. Híjole, bueno, es que al escuchar, o sea, este tipo de experiencias, creo que el conocimiento que tenemos en relación al alcance que pueda tener o qué tanto puede hacer esos extractos, creo que nos falta mucho, ¿no? Y justo volvemos al tema de la legislación, porque si estuviera más ya armado eso, se podría darse la pauta para poder investigar más y poder entender tanto lo bueno como lo malo, porque todo tiene un lado A y un lado B, ¿no? Claro. Y entonces el chiste es conocer el alcance de los dos lados para justamente poder saber hasta dónde podemos llegar con cada persona, con cada dosis y demás, ¿no? Y también se estandarizaría la línea de producción. O sea,
Creo que la base de esto de que no tenemos esto en zona gris, como tú dijiste, pues limita también la parte de investigación, o sea, la parte científica. Sí, claro. Hace ratito me preguntabas acerca de algún ejemplo que hubiera tenido de algún paciente, y creo que este ejemplo me gusta comentarlo porque es un ejemplo que engloba muchas cosas de lo que acabamos de platicar. Estoy en un grupo de Facebook donde somos puras doctoras, mujeres en México, y son alrededor de 39,000, muchísimas. Okay. Somos de todas las especialidades. Más 2 que 3 colados. Que no son médicos y nos damos cuenta. Pero no importa. Y por ejemplo, por ese medio me buscó una doctora que su esposo había tenido un accidente con algún químico, un solvente que le había saltado en los ojos. Okay. Y uno de los ojos había tenido una quemadura total del nervio óptico, porque aparte creo que era grasosito, algo así. Y del otro lado había tenido una pérdida parcial de la visión, igual por la quemadura, pero había quedado con neuralgia, con dolor crónico de los ojos, ¿no? El paciente ya estaba con parches de fentanilo, entonces estaba justo esa amenaza de que iban a quitar los parches de fentanilo y qué iba a hacer, o sea, con todo y parche completo tenía dolor. Aún así tenía dolor. Ajá. Entonces venía conmigo justo para decirme, oye, pues, ¿crees que le sirva el cannabis para quitárselo? Le dije, a ver, no lo sé. O sea, porque tenemos que ver cómo reacciona. Claro. Entonces le dije, mira, yo lo que te sugiero es que trates de conseguir el extracto que tú encuentres. Te recomiendo tal y tal y tal marca, que esas sí las venden en México, esas sí están autorizadas y que a lo mejor te pueden ayudar y vamos viendo. Conseguí el extracto y le dije, mira, te estoy hablando que el paciente era un hombre de 2 metros, muy alto, fornido, o sea, no gordito, pero estaba muy fornido. Que yo dije, pues le voy a hacer bien poquito, ¿no? O sea, le empecé incluso con, creo que como 3 mililitros. No me acuerdo exactamente ahorita cuál era la dosis, porque eso ya tiene un par de años. Pero le dejé una dosis que dije, está bastante bien, porque lo que no quiero es que vaya a causarle algún efecto que no quiero por el parche que trae, ¿no? Porque aparte estaba con rescates del tramadol y de paracetamol. 3 mililitros. Me hablan en la noche, está mareadísimo. Le dije, bueno, sáltate la dosis y lo bajamos a nada más 1 mililitro. Sigue mareadísimo. Le dije, no, entonces páralo. Es que no queremos pararlo porque, aunque está súper mareado, se le empezó a bajar el dolor. Okay. Y le dije, no inventes, o sea, es demasiado rápido. O sea, tiene 72 horas con el medicamento. Me dice, no, sí, se pudo parar de la cama, nada más está bien mareado. Le dije, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Le vas a ir bajando al parche y empezaron a bajarle un poquito al parche, irle cortando, y la dosis así era 1 mililitro una vez al día, era mínimo. Que es, entiendo, una dosis. Era una dosis súper chiquita, o sea, una dosis que puedes indicar en un niñito. Ya. Súper, súper chiquita. Actualmente el paciente no toma cannabis, más que cuando empieza a tomar dolor, se toma el extracto y el mililitro. Y con el parche de fentanilo ya no lo usa, solamente se toma los rescates cuando llega a necesitar de tramadol y paracetamol. Le ayudó mucho a desinflamar y en muy poco tiempo a controlar el dolor. Le permitió dejar los parches y lo único que utiliza hoy día para controlar el dolor. Todos los días en la mañana es 1 mililitro. Y no más porque más ya se marea, o sea, ya... No, porque siente que fue suficiente. Algo que es importante, por ejemplo, en este caso con el CBD, porque es lo que él toma, es que el CBD sí puede tener ciertos efectos secundarios al inicio, si empezamos con una dosis que sea muy alta para ese paciente. Ya. Pero no hay efectos secundarios severos, o sea, nadie se va a morir por eso. Ya, o sea, puede estar mareado, ¿no? Entonces, le vas bajando o vas parando las dosis y lo empiezas a administrar otra vez más despacito, más bajito y subiendo paulatinamente. Para evitar esos efectos, pero eventualmente se quitan y no pasa nada. Bueno, vamos, qué bueno por el paciente, qué bueno que su esposa médico se abrió a la posibilidad de intentar, porque a lo mejor se vio ahorcada porque ya no había más que ofrecer y se dio la oportunidad de intentarlo y que le fue bien. O sea, a ver, creo que este tipo de charlas es... No estoy diciendo que todos salgan y receten THC o CBD, sino uno, pues buscar gente que sepa, ¿no? Sí. Y o sea, estar bien asesorados y entender que no es para todos.
Claro, y también he tenido el otro lado de la moneda, o sea, gente que me busca y que digo, vamos a probarlo, y ya llevamos ahí 6 meses donde le hemos ido subiendo poco a poco y no hizo ninguna diferencia. Lo paramos. O sea, no tiene sentido que lo siga tomando si claramente no obtuvo ningún beneficio, ¿no? Ya. Entonces también este es el lado de la moneda. Sí, sí. O sea, pero el punto es, como siempre en todo en general, o sea, ve con el que sabe. Sí. Y la persona que sabe te va a poder asesorar bien y te va a poder guiar pues, en este camino de este tipo de medicina que creo que está en pañales. O sea, creo que necesita investigarse más, necesita hacer más pruebas, necesitamos entender los alcances porque creo que ustedes que están metidos en eso están ahí empezando. O sea, yo creo que da para más, pues. Yo creo que sí da para más y efectivamente, o sea, se necesita ver esa apertura para poder estudiarlo y poder definir bien qué sí, qué no, cuánto, pues para no caer en cosas chamanescas. Exacto. Oigan, pues el tiempo, ya saben que esto es cruel, el tiempo nos come, pero si les gustó este tema, porque hay más cosas y seguramente van a empezar a salir dudas, van a empezar a preguntarnos si quieren que volvamos a invitar a Roxana para seguir hablando de otros temas o que nos cuente de quién inventó las micheladas, dónde pueden ir en San Luis Potosí, porque ella es de San Luis Potosí, por una michelada, o que nos cante y nos siga hablando de la medicina y el cannabis y la medicina. Pues escríbanos, comenten, suscríbanse al canal de YouTube, hagan lo que tienen que hacer, pongan corazoncitos, like, todo lo que ustedes ya saben que tienen que hacer. Y pregunten, y créanme que todas esas preguntas se las mandaremos a Roxana para que ella a su vez pueda respondérselas. O si quieren contactarla, también tienes tus redes sociales. Bueno, la vamos a meter, la vamos a etiquetar y ya ahí la van a ver en sus redes sociales. Por si quieren contactarla, por si quieren platicar con ella de algo ya muy puntual que crean que ella pueda ayudarlos, ¿no? Rox, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por querer platicar de esto. A lo mejor no es como tan, sí, voy y platico 2 horas de esto. Gracias por aceptar. Qué mal que no quisiste echarte una rolita con nosotros. Aquí tenemos todo, guitarras, aquí está todo armado para un toquín. Pero bueno, ojalá para la siguiente sí nos cantes un poquito. O por lo menos una michelada, o por lo menos una michelada de San Luis Potosí. Sí, ¿no? Es michelada o clamato lo que inventaron ahí. Michelada, claro, del Deportivo Potosino, sí, por supuesto. Bueno, sí, ahí se inventó. Muchas gracias, Rox. Al contrario, gracias. Bye.